Ok. Vamos a ir a la base de datos y voy a tomarle un pantallazo a esto. Para saber las posiciones. Como yo voy a insertar aquí una fila, entonces lo que pasa es que él me copia este formato. Entonces lo voy a dejar sin formato o un formato suave. Le voy a decir por acá sin relleno y le coloco un fondo, digamos que suave aquí, con letra. Listo. Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que ventas, cargamos el formulario y cuando yo lo llene, pues le voy a decir almacenar para que lo pase aquí a la base de datos. Inserte una fila aquí y ahí me pase el contenido del formulario. Bien, entonces el botón que voy a programar es este, almacenar del formulario ventas. Este es el que voy a programar. Nos podemos guiar, por ejemplo, del anterior. Voy a abrir el formulario ventas, aquí está. Miremos el de clientes y aquí está el de almacenar. Él es fiel copia. Primero le voy a preguntar para no ir a grabar nada en blanco, que si hay un número de factura. Que si aquí está en blanco, pues cuando le dé almacenar, pues no me almacene porque no hemos escrito el número de la factura. Voy a validar solamente ese campo. Entonces, vamos a empezar por partes. Bien, entonces, este botón, vamos a ir a las propiedades por ver propiedades. No le hemos dado nombre. Está el nombre original, label 10. Entonces lo voy a llamar, por el name, lo voy a llamar almacenar ventas. Almacenar ventas, sin espacios. Creo que a esto no le hemos dado los name. Efectivamente no tienen los name. Como todos los voy a programar, a esto les doy name, pero a las etiquetas no les cambio el name porque eso no lo voy a programar. Pero esto sí. Bienvenidos, ahí les mandé, compañeritos, los que han llegado del archivo para si lo van a utilizar o trabajan en el que ustedes tienen, si lo llevan al día. Y vamos a programar pasando la información del formulario a la base de datos de ventas. Una parte importante para este proceso es que ya sabemos que las bases de datos deben de tener formato de tabla, porque esta tabla yo la puedo conectar con Power Pivot, con Power BI, ¿sí? Y además de eso, cuando yo inserto la fila, si esto tiene fórmulas, como es tabla, entonces las fórmulas se replican en la fila nueva. Si no tiene formato de tabla, él no le copia las fórmulas cuando yo inserte aquí, si esto llegara a tener formulación, para que lo tengan en cuenta. Por eso es que siempre el formato de tabla es importantísimo. Bien, entonces voy a
Voy a programarlo por partes. Entonces aquí me voy a ir a programador visual y nos ubicamos en el formulario que dice ventas. Estamos en el grupo de ventas de formularios. En el grupo de formularios, en el formulario ventas. Y voy a programar este botón para que cuando yo haga clic, él me pase la información que hay aquí, me la pase a la base de datos de ventas. Pero nos hace falta darle los names a esto, porque dice Combo Box, Combo Box, Combo Box, ¿no? Entonces, en el primero, pues le voy a dar el mismo nombre, número, factura, pero todo pegado. Número, factura. Y de cliente. Y de asesor. Bodega. Y de producto. Cantidad. Forma de pago. Y fecha. Listo. Le di los mismos nombres, ¿no? Número de factura, ID de cliente, ID de asesor, bodega, ID de producto, cantidad, forma de pago y fecha, todo sin espacio, sin tildes. Bueno, entonces el código que voy a generar es que cuando yo le haga clic aquí en almacenar, si esto está vacío, entonces le voy a decir que me saque un mensaje. No se puede almacenar porque no hay número de factura. Vamos a hacer ese código. Entonces, para poderlo hacer, yo tengo que saber cómo se llama el formulario. El formulario se llama ventas y este objeto se llama número de factura. A esto le dimos el nombre de almacenar ventas. Entonces, cuando yo le doy doble clic, él me genera el procedimiento private sub almacenar ventas clic. Al hacer clic ahí me va a ejecutar todo lo que yo voy a programar acá. Entonces voy a hacer una condición lógica como la de Excel. Entonces le voy a decir sí. Para no llamar el formulario ventas, acuérdense que le puedo decir mi punto y el nombre del objeto, ¿cierto? Número de factura y ahí aparece. Si mi número de factura punto valor, o sea, punto valor es igual a vacío, que son las dos comillas, entonces le doy enter y hace la parte afirmativa de esa condición. Todo lo que yo programé ahí se va a ejecutar si la celda está vacía, la del número de la factura. ¿Qué le voy a decir? Si él encuentra que ahí está vacío, le voy a decir que me saque un mensaje. Entonces, con MSG Box, entre comillas, no se puede almacenar, falta el número de la factura. Eso sí es un texto común y corriente. No se puede almacenar, falta el número de factura. Listo. Lo siguiente que hago es aquí lo escribí mal, MSG Box. Listo. Cancelo la secuencia para que no pase al siguiente elemento, al siguiente objeto. Entonces le digo cancel igual a verdadero.
y lo ubico ahí en el número de la factura. Entonces le digo mi punto número de factura punto set focus. Es el método para ubicarse uno en un elemento. Eso haría si él encuentra que la celda está vacía, donde va el número de la factura. Esa sería la parte verdadera. Pero si no está vacía, entonces viene la parte falsa. Entonces la parte falsa es el else, ¿cierto? Yo hago el else y de una vez hago el end if para cerrar toda la instrucción que me quede completa, ¿sí? Si no está vacía, él se viene acá. Si no está vacía, pues quiere decir que hay un número de factura, entonces ahí sí lo puedo almacenar. Que fue lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Aquí en clientes. Si cédula, entonces saque el mensaje, si ve, se repite. Entonces, por eso es que uno se lo aprende, porque obviamente, pues, hemos estado repitiendo y repitiendo, pero no es mucho código el que hemos visto. Con el mismo código estamos haciendo muchas cosas, repitiéndolo en varias partes. Entonces, estoy haciendo esta parte. Aquí evalué, en clientes evalué la cédula y evalué el nombre, pero ahorita solamente voy a evaluar nomás el número de la factura, hago una sola condición. Entonces, voy a copiar esto, vean. Control C, me vengo para ventas y aquí en almacenar. Entonces, en la parte falsa, control B. Aquí le digo, esta línea inserta una fila en blanco en la base de datos ventas, ¿sí? Para saber qué es lo que hace esa línea. Entonces, esa línea le dice que sheet, tengo que saber cómo se llama la hoja. La hoja se llama ventas. Sheet ventas. Y en la posición A6 voy a mirar a ver ventas. Aquí está, es en 7. No en 6, sino en 7 empieza. Que en A7 inserte una fila en blanco. Y entonces le asigno a cada una de las posiciones, ¿no? Le voy a decir que en la hoja de ventas, en la posición B7, ponga el número, en la C7 ponga la identificación y sucesivamente. Lo que tengo que saberme es la referencia de cada posición. Lo delicado de estas macros es que por eso se deben de proteger. Vamos a recordarnos algo de la seguridad ahorita que terminemos, cuando ya esté todo listo, para que pues ninguno se le ocurra insertar una columna, porque donde inserte una columna se pueden insertar columnas al final, todas las que quiera, pero ya hecha la programación no se pueden insertar columnas porque corre las referencias y la macro no autoajusta la referencia. Si yo inserto una columna y ya tengo una programación, tengo que volver a programar, porque se corre todo. Por eso es que esas hojas deben de quedar protegidas. Solamente pues se debe de dejar habilitado lo que la persona puede hacer. Bien, entonces vamos a empezar aquí. Entonces ahí los espero para los que están llegando y están por ahí pues poniéndose al día. Estamos programando de ventas. Estoy programando el botón almacenar. Yo lo llamé aquí por name, almacenar ventas.
Una vez le di el name a este botón y a cada uno de estos le di un nombre, pues para poderlo identificar, porque si no se llama combo 2, combo 3, combo 4, combo 5, combo 6. Entonces se les pone un name de programación para poderlos identificar. Entonces les di el mismo nombre sin espacios. Los names no llevan espacios. Listo. Entonces teniendo ya los names de cada uno de estos elementos, entonces ahora sí hago aquí un doble clic para programarlo. Entonces, estoy preguntando en esa primera línea que si el número de la factura del seminario ventas, si usted no quiere manejar puede manejar ventas, ¿no? Es como se llama el formulario, ventas. Mi punto número de factura, ponte evalúe. Si es igual a vacío, entonces hace esto. Y se saldría, ¿no? Vendría a dar aquí. Que era la parte que hacía hincapié en la clase pasada para entender que él hace esto o hace esto, ¿no? Como las condiciones lógicas que conocemos, igualito. Él no va a hacer las dos acciones. Si usted no interpreta el código, entonces se va a confundir porque usted dice, pero ¿cómo así? Luego aquí, luego pasa aquí. No. Como es una condición, o él hace la parte verdadera, que es esto, y vendría a dar aquí. Si no cumple la condición, hace la parte falsa y vendría a dar. ¿Sí? Eso es lo que toca interpretar y lo explicaba casi en todos los lenguajes de programación, es igualito. Bueno, hay una gran ventaja. Por allá en julio les voy a mandar una invitación para que todos los que hayan hecho fundamentación de macros o algo, les voy a mandar una invitación de un seminario gratuito que voy a dictar de Power Apps, que es la mejora a las macros de Excel. Una persona teniendo una fundamentación como la que ustedes tienen, viendo por Power Apps, pueden desarrollar cualquier aplicación. Porque es menos código, más fácil, vienen muchas cosas automáticas, ¿no? Pero siempre es importante, hoy en día siempre es importante tener conocimientos de programación, ¿no? En esta nueva era, pues digamos que los ingenieros, pues estábamos como en el olvido porque pues ya, de hecho, un ingeniero no ofrecía mucha plata, tendría que ser una muy buena empresa, ¿no? Pero el resto se había caído mucho el tema de la ingeniería en sistemas, pero pues ya hace un par de años, pues a raíz de todo este cuento, se ha vuelto a disparar y casi ya entonces ya todo el mundo se quiere volver programador. Y más aún que con inteligencia artificial y todas estas herramientas nuevas que vienen, que son muy fáciles para poder realizar aplicaciones dentro de la empresa, ¿no? O a nivel personal, por supuesto. Pero todo esto es un ejercicio, inclusive para Power BI. Entender esto, porque no sé si alguien haya visto Power BI dentro y eso que pues no vimos la parte avanzada, los que de pronto estuvieron en el curso pasado, pero en la parte avanzada de Power BI, la programación de variables para definir fórmulas o medidas se hace así como lo estamos haciendo. Entonces, una persona que ya tenga una fundamentación en esto entiende mucho más fácil por no ir tan lejos hacer fórmulas en Power BI, porque todas las fórmulas en Power BI se diseñan así, como las estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, la interpretación del código es muy importante. Bien, pero solamente voy a dejar aquí hasta aquí. No voy a programar más, ¿sí? No voy a programar más para ver si él me está haciendo lo que yo pretendo que el programa me haga. Que si no hay cédula y le doy a almacenar, si no hay número de factura, perdón, si no hay número de factura y, y yo le digo clic en almacenar, pues me va a decir, no puedo almacenar porque no hay factura. Pero si hay un número de factura,
entonces él se va a ir a la base de datos de venta y en A7 me inserta una fila. Hasta ahí va el código, ¿sí? Y sería una manera correcta de programar para ir depurando paso a paso lo que uno va haciendo. Pues en la medida en que uno se va volviendo experto, pues va haciendo bloques más y más grandes, ¿no? Pero uno siempre va verificando, porque uno no se puede agarrar a escribir un código y luego empezar a revisar dónde están los errores. Pienso que se gasta más tiempo que ir así por bloquecitos y ir depurando los errores. Bueno, vamos a mirar a ver si esto nos funciona. Este procedimiento que se me fue aquí haciendo un doble clic, pues está vacío, lo voy a borrar de una vez. Entonces, lo que hay que revisar siempre es la estructura que esté bien. Aquí hay un private, que es el inicio, y aquí termina. Listo. Ahora, hay una condición donde aquí está la inicia para la parte verdadera, para la parte falsa, y aquí cierra el if. Están las tres partes de la condición, el si, el else y el end if. Y yo siempre lo hago escalado para poder revisar la estructura de una manera más fácil. Todo el código puede quedar aquí alineado a la izquierda. Él funciona, pero yo nunca me acostumbré a hacerlo así. Yo siempre lo hago así como en sangría para poderlo interpretar más fácil. Grabo. Me voy para Excel. Voy a retornar aquí a menú. Me voy a ventas. Le digo crear una venta. Y ahí le voy a dar almacenar. Entonces, si le digo almacenar, entonces me dice, no se puede almacenar, falta el número de la factura. Entonces, ese código del sí en la parte positiva me está funcionando. Ahora, voy a escribir un número y le voy a decir almacenar. Listo. Pues no se vio nada porque hasta ahí programé, pero si yo me voy a la base de datos, bueno, debió haberme aquí insertado una fila en blanco. Hay algo aquí que no me está funcionando. Ya reviso aquí el código. Sheet ventas. Es que sí la insertó, pero la ocultó. Mire que aquí está, ¿sí? Ahí lo está haciendo. Seguro por lo que no tiene datos, entonces me la oculta. Ahorita lo hacemos. Pero ya ahí está comprobado que me está haciendo las dos cosas que estoy programando, ¿sí? Cuando no hay número de factura, no pasa. Cuando hay número de factura, me inserta la fila en blanco. Pero obviamente, entonces, ahora sí voy a continuar haciendo la programación, ¿sí? ¿Sí les funciona hasta ahí o no? ¿O a alguien le salió algún error? Voy a volver a colocarla aquí. Esta es. Estamos programando de ventas el botón almacenar. Entonces, cuando hay un número de factura, él pregunta, ¿en mi número de factura está vacío? No, no está vacío porque hay un número. Entonces, él salta el else. No hace esto, salta el else, inserta la fila. Entonces, empiezo a pasar la información. Entonces, le voy a decir que la hoja de ventas, esto mismo, control C, control V. En la posición B7,
punto value sea igual a lo que tiene el formulario ventas, mi número de factura, punto value. Teniendo esta línea, entonces la voy a copiar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. O sea que la voy a copiar 7 veces hacia abajo esta línea. Y me ahorro un poco de escritura, ¿no? Por eso es que en un momentico uno puede hacer un montón de código. Entonces va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero aquí cambio, en lugar de B, pues va C, va D, va E, F, E, H, I. Termina en I. Termina en I. En A7 inserta la fila y luego en B7, C7, D7 hasta I7 vamos a ponerle lo que tiene el formulario. Voy a pasar el I de cliente. Entonces, en C7 cambio mi número de factura por mi I de cliente. Luego sigue I de asesor. Yo cambio aquí, ¿no? El formulario y aquí entra programación. Mi punto I de asesor. Luego sigue bodega y de producto. Cantidad, forma de pago y fecha. Entonces, ahí le estoy asignando a cada posición en la hoja de ventas lo que tiene cada posición del formulario.
Una vez pasada la información, entonces se limpia el formulario. Entonces voy a colocar por aquí con apóstrofe. Se limpia el formulario para un nuevo registro. Entonces es pasar todo lo del formulario, pero pues aquí tengo que copiar todas estas líneas desde aquí hasta acá. Control C. Eso fue lo mismo que hicimos con el de clientes, igualito. Por eso lo que digo es que esta estructura sirve para cualquier formulario, para cualquier base de datos. Ustedes teniendo este ejercicio pueden implementar bases de datos que les queden bien, bien automáticas, bien chéveres, con formulario y todo. Bueno, control B. Pero borro esto, ¿no? Lo que no es del formulario. Borro esto. Y pues hay que borrar con mañita y con paciencia. Ya con esta segunda programación, pues ya deben de cogerle un poquito más el tiro. Y entonces para limpiarlo, pues hay que decirle igual a vacío. Lo mismo que Excel. Copio y pego. Aquí pasa la información a la hoja. Aquí limpia el formulario. Ahora le digo que me saque un mensaje. MSG Box, entre comillas, registro almacenado. Almacenado con éxito. Y vuelvo y ubico el cursor para no tener que hacer clic en el número de factura. Mi punto número de factura, punto set focus. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces la estructura es un bloque pasa y un bloque limpia. Grabo, me vengo a Excel. Voy a borrar esta fila que insertamos en la prueba. Bueno, el consecutivo también se puede llevar, ¿no? Lo hacemos en la última clase, que es la del martes, en cuanto a macros, y ahí se los explico cómo queda un consecutivo automático. Retornar menú y voy a hacer una venta.
voy a registrar una venta. Entonces, por ahora coloquemos un número cualquiera, un ID de cliente cualquiera. Como no tenemos más datos, pues llenémoslos aquí con datos inventados. Un ID de producto también va inventado acá. Una cantidad, una forma y una fecha. 29/05. Si me voy a la base de datos, eh, aquí es porque tenemos esto filtrado. Venga a ver. Así es que aquí está ejecutando la macro que habíamos hecho. Voy a quitar el filtro. Y ese número raro que escribimos debe estar por acá. Vamos a hacer otro con otro número aquí. 11111. Ahí está, ¿sí ves? Porque la macro, acuérdese que le hicimos para que filtrara y ordenara, ¿no? Filtrara por contado y ordenara. Pero ahí está el registro, ¿ya? Si a alguien le salió algún error, le voy a colocar aquí para que mire, porque nadie me dice nada. Parece que todo funciona a la perfección. Para que revisen bien si les sale algún error. Pero ya ahí queda funcionando el formulario perfectamente. Revísenlo, acuérdense que cuando hay un error y cuando le dicen depurar, él los lleva al error, corrigen el error, luego paran aquí y vuelven y ejecutan, ¿no? Vuelven y ejecutan la macro, vuelven y hacen todo el proceso. Aquí, aquí ventas. Y ahí queda funcionando un formulario. ¿Qué se logra, por ejemplo, con este tipo de cosas? Por ejemplo, algo así tan sencillo en una empresa donde yo soy proveedor, resulta que allí colocan siempre los auxiliares del SENA, ¿no? Los aprendices del SENA, ¿no? Entonces, cada 6 meses creo que es, ¿no? Entra un nuevo aprendiz, entonces el nuevo aprendiz escribe como quiere. Ahí es donde yo le digo que me demoro semanas muchas veces arreglando bases de datos de muchos años.
Si son 5 años, pues son los 12 meses de cada año, ¿no? Corregir cada columna, eso no es tan fácil estandarizarla. Mejor dicho, es fácil, sino que es de mucho tiempo, porque es un reemplazar y reemplazar y reemplazar y reemplazar. Que ahí es donde les digo que me sabía cacho ese control L, porque en esa me la paso corrigiendo ya las bases de datos. Entonces hicimos un proceso de esto y se solucionó el problema, ¿sí? Porque ya la persona pues queda sujeta a seleccionar, ¿no? En estos casos, por ejemplo. Entonces no va a escribir bodega a punto, ¿no? O ve a copy, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Entonces nos va a permitir que las bases de datos se estandaricen. Para el momento de hacer los informes, pues estén, digamos que listas, solamente sea convertirlas a tabla y ya, hacer tablas dinámicas, Power Pivot, Power BI, lo que se necesita, ¿no? Ese tipo de cosas ayudan a mejorar, sobre todo cuando se digita la información en Excel. Bien. El de modificar es muy fácil, no les quiero colocar ahorita más código, pues por si esta semanita pues tienen tiempo de estudiar los videos y todo eso. El de modificar, nos falta solamente hacer el de modificar aquí para que estos menús queden completos, ¿no? Que uno llame la cédula, le cargue, haga la modificación y vuelve y actualice el dato, ¿no? También es un procedimiento de por ahí de 8 líneas que siempre se va a repetir, ¿no? Es en lo que insisto. Usted dice, usted se aprende este código, con este código que hicimos aquí del formulario clientes, con este código que hicimos, con este código usted puede hacer, este mismo código le sirve de modelo para cualquier base de datos que usted necesite organizar. Lo que tienes que saber cómo se llama la hoja, la base de datos y cada objeto, que ya tienen la fundamentación. Es repetir así, tal cual la estructura. ¿Sí? Bien, entonces, ahora yo necesito hacer un informe de cantidades. Vamos a hacer un informe. Entonces, resulta que en ventas, perdón, aquí en ventas, yo necesito presentar un informe por cliente, cuántas cantidades se le han vendido. Bueno, pues como no tenemos la base de datos de asesor ni la de productos, pues igual se nos volvería muy largo y no alcanzaríamos a verlo por el tiempo. Por eso no lo hago con uno, ¿sí? Pero yo no voy a, yo no voy, yo no voy a, yo no voy a hacer un buscar B para implementar la base de datos porque no puedo, yo ya no puedo correr ahí o tendría que hacer aquí un buscar B para traerme los clientes de la base de datos de clientes. Yo también puedo hacer modelos relacionales en Excel. ¿Sí? Yo también puedo hacer modelos relacionales en Excel para poder cruzar información sin tener que sobrecargar la base de datos. Entonces, esta sería otra alternativa de diseño. Si usted no quiere, si es una base de datos pequeña, mediana, que pues fácilmente la puedes trabajar, no se bloquea, puedes hacer este diseño que vamos a aprender. Pero vamos a relacionar para no tener que utilizar el buscar B. Porque es que si yo utilizo el buscar B, pues sobrecargo la base de datos de más información. Entonces voy a relacionar ventas con clientes para en el informe poder hacer los cruces. No en las bases de datos, sino en el informe hacer el cruce. Entonces, como voy a relacionar ventas con clientes, es un tema que estuvimos en el curso prácticamente, fue lo que estuvimos viendo. Entonces, yo necesito saber clientes, cómo se llama este campo. Aquí se llama ID cliente y pues le voy a dar el mismo nombre también
acordándoles que no es obligatorio que tengan el mismo nombre, lo importante es que estemos hablando de la misma información, ¿sí? Entonces me voy a ir, voy a abrir la base de datos de clientes, aquí están, y la base de datos de clientes. Si tienen filtros, pues los quitan con Control Shift L. Este registro que fue el que hicimos en la clase pasada, pues le podemos copiar por aquí un formato para que no nos quede así verde. Copiar formato. Bueno, listo. Para yo poder relacionar en la base de datos de clientes, deben de haber cédulas únicas. O sea, en esta base de datos de clientes, por obvias razones lógicas, yo no puedo tener en la base de datos clientes dos clientes creados, ya sea con nombres diferentes o el mismo nombre, pero que tengan la misma cédula o el mismo ID. Como yo no la conozco, para yo poder relacionar, me debo de asegurar que deben de haber cédulas únicas. Entonces podemos colocar un formato condicional para que me saque duplicado, ¿cierto? Y verificar que no vayan a haber cédulas únicas. Verificar que no vayan a haber cédulas duplicadas. Cuando uno va a hacer una relación, además de que puede ser en Power Pivot, en Power BI, es una de las cosas a tener en cuenta, ¿no? Esta base de datos que es la de clientes, pues obviamente deben de haber cédulas únicas. En ventas, vuelvo y repito, por obvias razones, pues en ventas si un cliente, una cédula de un cliente se puede repetir las veces que él me compre o las veces que yo le venda, ¿cierto? Si yo le vendí 50 veces, pues en ventas aparece 50 veces su cédula. Pero en la tabla clientes, ese cliente debe estar creado una sola vez. Entonces, una cosa a tener en cuenta que no había dicho, entre otras, una cosa importante a tener en cuenta cuando voy a hacer modelos relacionales que normalmente siempre se hacen de uno a varios. De uno a varios quiere decir que en la tabla de clientes deben de haber cédulas únicas. Y varios porque en la tabla de ventas esa cédula puede estar repetida varias veces. Como yo no conozco esta base de datos, pues la puedo ordenar si quiero, ¿cierto? Me puedo parar aquí, que ya lo sabemos hacer fácil. Y voy a hacer un formato condicional para que me saque las cédulas duplicadas. Entonces seleccionamos Control Shift flecha hacia abajo. Por inicio, formato condicional. Esto lo vimos en la clase pasada, en el curso pasado, valores duplicados, ¿no? Ya mire que por ahí habían, ¿sí ves? Ahí. O sea que esta base de datos tiene errores. Porque hay unas cédulas inclusive con, bueno, pues entre sí, pues esto es inventado, ¿no? Entonces, pero siempre hay que verificarlas, ¿no? Entonces voy a ordenar aquí, voy a colocar aquí el filtro y voy a ordenar por color. Entonces borro, pues, en este caso, pues como es un ejercicio, borro cualquiera de las que estén allí y borro esto. Ahora sí, tengo la seguridad de que la relación me va a funcionar, ya sea haciendo un modelo relacional en Power Pivot, haciendo un modelo relacional en Power Query, haciendo un modelo relacional en Power BI o haciendo un modelo relacional en Excel, porque se puede hacer. En Excel se pueden hacer modelos relacionales a partir de la versión Office 2013, o sea, hace más o menos unos 10 años se pueden hacer, que fue cuando salió la versión. Pero para hacer el modelo relacional, debo de verificar
que la tabla maestra que voy a utilizar de códigos únicos o nombres únicos deben ser únicos. Versus la tabla de movimiento, que pues esa sí puede estar repetida. Entonces, por eso es que se llama que voy a hacer una relación de 1, porque aquí son cédulas únicas, con ventas que esa cédula se repite varias veces a varios, ¿no? ¿Cómo hago el modelo relacional? Ya teniendo verificado de que en la tabla maestra de clientes las cédulas son únicas, entonces me voy a venir por datos, por acá, por datos. Y por aquí dice relaciones. Esto que voy a hacer es para no tener que utilizar el buscar B en la base o el buscar X en la base de datos y sobrecargar la base de datos con datos. El cruce, vuelvo y repito, lo voy a hacer es en el momento en que yo haga el informe. Entonces las bases de datos quedan tal cual. Nuevo. Las dos tablas que van a intervenir, no me acuerdo si le cambié el nombre aquí a, permítame, yo me devuelvo aquí un segundo. Ah, sí, aquí. Démosle el mismo nombre aquí, perdón. Se llama ID cliente. Cuando usted hace un cambio en una tabla, como ya es una tabla, es importante actualizarla, ¿no? Datos, actualizar. Bien, ahora sí, hecho eso, yo voy a unir ventas con clientes. ¿Por qué voy a unirlas? Es la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de unir ventas con clientes? Pues voy a unir ventas con clientes porque yo voy a presentar un informe por ventas para saber cuántas cantidades ha vendido cada cliente, pero aquí no tengo el nombre. El motivo de la relación es porque yo relacionando ventas con clientes puedo cruzar y traerme el nombre del cliente en el informe para no sobrecargarlo aquí. Ese es el motivo de la relación. Y los dos campos en común, pues es la cédula del cliente, que en este caso se llama ID cliente en ambas bases de datos. Vuelvo otra vez, yo puedo estar parado donde sea, no interesa, puedo ir a relaciones, datos, relaciones, y le digo nuevo. Esto funciona cuando las bases de datos son pequeñas, cuando no son grandes, ¿no? Entonces, sin tanto alboroto de pivot y Power BI o todo lo que usted quiera, pues puede seguir usando sus tablitas dinámicas allí, ¿cierto? Y puede utilizar un modelo relacional para optimizar el proceso. Entonces yo voy a unir de la tabla ventas, me voy a escoger de la tabla ventas, el campo que voy a utilizar de la tabla ventas es el ID cliente. Campos en común. Y de la tabla clientes, voy a escoger el ID cliente, por eso es el nombre, ¿no? Para que queden más fácil. Si yo no hubiera borrado esas cédulas repetidas, cuando yo le dé aquí aceptar, me saca un error. Yo no puedo hacer una relación por dos razones en Excel. Porque hay una cédula repetida o el campo que está relacionando en la maestra está repetido o tiene filas en blanco en la tabla. Por esas dos razones, son las únicas dos razones por las cuales no le puede funcionar una relación. Si está todo ok, aquí le voy a aceptar. Y como dijo el fotógrafo, quedó. Ya cuando él sale ahí es porque ya la relación la hizo. Entonces ya esas dos bases de datos quedan conectadas.
Entonces, ahora sí me puedo ir a hacer la tabla dinámica y en la tabla dinámica yo hago los cruces para no hacerla en la base de datos. Bien, como nosotros tenemos una hoja que se llama informes, entonces la vamos a activar porque la tenemos oculta. Entonces me voy a venir aquí a programador. Visual. This workbook. Y voy a colocar aquí informes verdaderos. Cuando ya terminemos de hacer todo, pues ocultamos todo lo que no debe estar, ¿no? Mientras uno está en programación, pues puede ir ocultando y mostrando y ahí va uno ensayando. Y ejecuto desde aquí mismo para que me active todo esto. Entonces ejecuto. Listo. Cierro aquí y me voy para Excel y ya debo de tener aquí informes, ¿sí? Lo que hicimos era para activar la hoja porque no la teníamos visible. Bueno. Bien, entonces vamos a hacer la macro. Voy a hacer un informe de 2 tablas dinámicas dentro de la misma hoja, en la misma posición. Y con 2 botoncitos, pues puedo cambiar de una tabla dinámica a otra. Entonces se llama una macro de grabación, ¿cierto? Bien, entonces le decimos programador y le voy a decir aquí grabar macro. Esta macro la voy a llamar info clientes. Esta macro sirve para este libro y no le voy a colocar ni atajo ni ninguna descripción. Le voy a decir aquí aceptar y ahí empieza la grabación, ¿cierto? Bien. Voy a seleccionar desde la columna A, B, C, D, E, F, G. Y por inicio, por formato, le voy a decir que el ancho de la columna va a ser de 25 píxeles. Esta primera fila la voy a abrir hasta la posición 21. Voy a marcar desde la 2, por ahí hasta la fila 200. Uno marca hacia abajo dependiendo de lo grande que sea la base de datos que uno vaya a trabajar. Y elimino. Me paro aquí en A5. Y por insertar, le voy a decir, en la flechita de tabla dinámica, ya no puedo decirle de una tabla o rango porque no voy a utilizar una tabla, voy a utilizar 2. Entonces debo de utilizar el que dice datos externos de origen.
Le digo elegir conexión y selecciono tabla. Entonces me dice que tengo dos tablas relacionadas. Tabla, tabla. Y le doy a abrir y aceptar. Y él me monta el modelo. Entonces me aparece pues todo lo que tenga nombre de tabla y además las tablas de las bases de datos. Entonces aquí es donde viene la magia. Como clientes está relacionado con ventas, entonces yo le puedo decir, de la tabla clientes necesito el nombre. Cierro. Y de la tabla ventas necesito la cantidad. Y estuvo el cruce. Estoy haciendo el cruce aquí en la tabla dinámica, no en las bases de datos. Voy a hacer un top 15 acá. Filtrar valor por 10 mejores. Entonces le digo que las 15 mejores. Le doy a aceptar. Cierro esto. Me paro aquí. Y paro la macro. Mira que si observamos la tabla de ventas está intacta, ¿sí ves? No tiene nada. Aquí no están cargados los nombres están descargados, pero en la tabla dinámica. Pero la relación es la que me permitió hacer ese cruce de coger de clientes una información y de ventas otra información. Eso es lo que se llama un modelo relacional, que es el mismo que se utiliza en Power Pivot. Bien, a esta macro de grabación entonces le voy a asignar un botón por programador, insertar, ahí sí selecciono de estos botones de Excel. Este botoncito lo voy a trazar por aquí y le asigno la macro info clientes. Aceptar. Le puedo cambiar el nombre. Cantidad clientes. Bien. Bueno, no tengo los nombres de los productos, pero la voy a hacer. O no, hagámosla con la bodega, que tiene para que no se vayan a confundir. Por bodega, ahora voy a hacer uno. Voy a hacer una tabla dinámica utilizando bodega y la cantidad. Entonces, nuevamente, programador, grabar macro. Esta macro va a llamar cantidad bodega. Le voy a aceptar. Voy a marcar aquí. Aquí le pude haber dado un 30-35 para que las columnas no.
no se abran ni se encojan, es lo que yo quiero, pero bueno, entonces nuevamente inicio, por formato, ancho de columna 20, le voy a aceptar, marco desde la fila 2, elimino, me paro aquí, insertar en la flechita de tabla dinámica, le digo desde datos de origen, elegir conexión, tablas, le digo abrir y aceptar. Aunque aquí toda la información está en la misma base de datos, no importa. Yo ya teniendo un modelo relacional, siempre tengo que hacer las tablas dinámicas así. Ya no puedo decirle de una sola tabla. Entonces, de la tabla ventas, tengo la bodega, pero por ejemplo, si hubiéramos tenido la tabla de asesores, la tabla de productos, las hubiera podido relacionar y cruzar sin necesidad de cargar la base de datos de ventas. Y escojo cantidad. Voy a ampliar un poquito esta columna aquí. Cierro acá. Me paro aquí y detengo la grabación. Por programador, insertar. Voy a insertar este botón. Y le asigno la macro cantidad bodega. ¿Les funcionó?
Entonces, lo importante de este ejercicio es entender que puede hacer un cruce de información haciendo un modelo relacional para no tener que utilizar un buscar B y sobrecargar los datos o sobrecargar las bases de datos con más datos. Hice uno solo, ¿no? Pues por cuestión de tiempo. Pero si usted tiene la, la base de datos de productos y tiene la base de datos de asesores, hace lo mismo. Entonces viene por aquí, datos, relacionar y relacionaría, le dice nuevo y entonces escogería la tabla de asesores, por ejemplo, con el ID del asesor y de la tabla ventas con el ID del asesor. Le da aceptar y hace otra relación. Y si tuviéramos la tabla de productos, entonces también se viene nuevamente por acá, aquí aparecería cada relación. O sea que si yo quisiera implementar esto con los asesores y con los productos, tendría que tener aquí tres relaciones. Una para clientes, otra para asesores y otra para productos para poder en la tabla dinámica cruzar los nombres de asesores y los nombres de productos como hicimos ahorita. Eso ayuda a no sobrecargar las bases de datos con más datos, con más información. Esto fue lo primero que salió hace 9 años. Pero vuelvo y repito, pues es nuevo, ¿no? Relativamente es nuevo, ¿no? Uno diría 9 años es un poco de tiempo, pero mira que, por ejemplo, eso es lo que tiene más o menos Power BI. Y apenas se está implementando Power BI, después de casi 10 años. Entonces, todas estas cositas son las que ayudan. Por eso, esto que vimos de Power Pivot, de Power Maps, este modelo relacional en Excel, pues fue lo que realmente cambió la historia en el manejo de bases de datos, ¿no? Se acabó el pare de sufrir con bases de datos grandes, pero lo dije en alguna clase, pues algunas personas no tuvieron, con esta herramienta no tuvieron ni niñez ni juventud, ¿no? Porque no las conocieron. Y siguieron trabajando allí con todas esas bases de datos grandes, bregando, solamente la apertura de un archivo, pues es un dolor de cabeza. Pero con todas estas herramientas, pues fue lo que hizo el cambio del manejo de todos estos recursos. Lo que hay que aclarar aquí es que el modelo relacional en Excel funciona, pero si todas las bases de datos están dentro de un mismo archivo, ¿sí? Funciona si todas las bases están dentro de un mismo archivo. Entonces, esto es lo que este modelo lo hace deficiente, porque si todas las bases de datos son grandes, pues ya no me funciona, porque imagínense, pues si voy a bregar con una sola base de datos, imagínense yo colocando 5 o 6 bases de datos grandes aquí. Por más que utilice el modelo relacional, va a ser deficiente. Entonces, cuando pasamos a Power Pivot, ¿no? Pero aclaré empezando la clase, este modelo es chévere, práctico, muy bueno, rápido, cuando son bases de datos que son manejables, o sea, que no son tan grandes y no puede hacer este tipo de cosas. Pero ya aquí, pues toca es migrar a Power Pivot o a Power BI, ¿no? Cuando ya estamos hablando de muchos volúmenes de datos. Pero todas estas cositas ayudan a mejorar el proceso, ¿no? Bueno, ¿qué nos falta? Nos falta enganchar entonces aquí, que cuando yo haga clic aquí, me abra me lleve a este informe, me lleve aquí. Y yo ya aquí, pues, entonces manejo mi cuento aquí con esta macro que hice. Bien, aquí se me olvidó dejarlo un poquito más ancho para, para colocar el retorno, ¿no? Voy a ampliarla aquí un poquitico.
para programar el retorno. Ya lo hemos hecho varias veces. Entonces voy a venirme aquí por programador. Voy a insertar un botón de visual, una etiqueta. Así es que hemos hecho todos los retornos igualitos. Entonces ya lo hemos repetido como 3, 4 veces. Entonces aquí, con este lo trazo. Como es un botón de visual, pues le puedo dar propiedades. Lo puedo programar haciéndole doble clic. Bueno, entonces, aquí en programador, como es un botón de visual, acuérdense que todos estos botones son de visual, los puedo programar. Entonces les puedo decir aquí propiedades y le puedo cambiar el name. Entonces le digo retornar menú. Usted le puede decir, por ejemplo, retornar menú informes, retornar menú ventas, retornar menú clientes, ¿no? Pero ese nombre ahí no se vuelve ambiguo, que me lo bloquee porque ya existe ahí, ¿no? Si no le decimos retornar menú informes. Y por el caption, retornar menú. Bien. Entonces, aquí le doy listo. Le voy a programar entonces por font. Ya la hemos visto varias veces. Le puedo decir una negrita aquí con subrayado. Y le doy OK. Y vuelvo a Excel. Ahí le di propiedades, ¿no? Cuando yo estoy propiedades se dieron cuenta que él me pasó a Visa, pero luego volví otra vez aquí a Excel, ¿no? Para que no se despisten ahí. Ya le di propiedades. Ahora lo voy a programar. Como este es un botón de visual, lo que no es esto, este sí le puedo hacer doble clic y lo puedo programar. Private sub, retornar menú informes, porque así fue el name. ¿Qué es lo que quiero que yo haga cuando haga clic aquí? Que me abra el menú y me cierre este informe. Me cierre esta hoja, ¿no? Eso es lo que le voy a decir en código. Ábrame menú y ciérreme informes, que es la secuencia que hemos venido trabajando siempre, ¿no? Abro lo que necesito y cierro en lo que estoy trabajando. Pues es como el orden, ¿no? Para no tener un montonón de hojas ahí abiertas, ¿no? Solamente tener siempre la hoja en la que estoy trabajando. Entonces aquí le doy doble clic y vuelve y juega. Sheets, porque son hojas. Sheets. Menú. Punto visible. Igual a verdadero.
sheets, informes, punto visible, XL very high. Las mismas palabras, por eso no se las aprende, porque sin mucho código hemos logrado hacer algunas cosas interesantes aquí en macros. Y sheet menu.select. Grabo, salgo aquí. Como estoy en Excel, entonces acuérdense que aquí en programador tengo que quitar el modo de programación. Ahí ya quedo en modo de ejecución. Cuando lo quiera volver a programar, entonces lo selecciono y puedo cambiar las propiedades, puedo entrar al código a corregirlo o a modificarlo, ¿no? Cuando ya termino y poder ejecutarlo, quito el modo de programación, aquí modo diseño. Ahora sí, si le digo yo aquí retornar menú, tengo un error. Me quedó mal escrito informes. Entonces, ahí cometí un error, corrijo, paro. Porque si usted se va, él sigue bloqueado. Corrijo, paro y luego vuelvo y ejecuto. Digo aquí. Listo. Lo que me falta es ahora que cuando yo haga clic aquí, me lleve a informes. Entonces, aquí es donde de pronto los que no han entendido, vuelvo a repetir. Como este no es un botón de visual, me toca hacer un módulo y ese módulo se lo asigno a este botón. Entonces, cuando son botones de visual, los puedo programar directo haciéndole doble clic. Pero cuando no son botones de visual, que puede ser una imagen, una forma o cualquier otro elemento que no sea de visual, me toca hacer la programación en un módulo y luego ese módulo se lo asigno al botón, a la forma o a la imagen. Entonces lo voy a hacer. Entonces le digo programador. ¿Qué es lo que quiero hacer? Que cuando haga clic aquí me abra la hoja de informes. Programador visual. Me vengo a módulos y por aquí yo creo uno que dice varios. Entonces aquí lo voy a hacer. Dentro de un módulo pueden ir varios procedimientos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 procedimientos, 5 con el que voy a hacer sub. Le voy a decir abrir hoja, informes. Sheets. Como se llame la hoja, informes. Punto visible.
Sheets, menú. Bien, entonces el procedimiento este es el que le voy a asignar allá a la forma, ¿sí? Abrir hoja informes. Entonces vengo aquí y con botón derecho le digo asignar macro y le digo abrir hoja informes. Y ahí le asigno el código. Le doy a aceptar. Sí, aquí por el menú se me dañó, ¿sí ves? Se me olvidó haberlo hecho más ancho. Pero hay que, ¿sí? Bien, vamos a mirar si todo nos está funcionando bien. Entonces, vamos a ocultar esta lista. ¿Sí? A todos les funcionó. ¿Alguien quiere que le explique? Yo con mucho gusto vuelvo y le explico. Si alguien está atrado en algo, me puede mostrar la pantalla, yo le ayudo, le resuelvo. Todos están ahí, ok. Bueno, pues le cuento que es la primera vez que no me pregunta. Eso me alegra porque entonces a todo mundo le ha salido bien. Bien, entonces vamos a ver si esto está funcionando todas las opciones como queremos. Entonces aquí en programador, en Visual, en This Workbook, voy a ocultar esta. Voy a ocultar esta. O sea que cuando yo abra el programa, solamente me debe mostrar la hoja de portada. Grabo, voy a ocultar estas listas. Esa lista pues todavía no. Bien. Cierro, grabo, cierro. Abro el programa. Paso con esto. Sí.
Si aquí cierran, pues habíamos hecho un módulo donde haciéndole clic vuelve y nos activa aquí el, ¿sí? Está la contraseña. Si alguien escribe lo que no es, no me deja entrar. Si escribo la contraseña, él me deja entrar al menú. Siempre estoy trabajando lo que es. Si voy a crear un cliente, lo creo y él me lo pasa. Puedo ir a la base de datos. Aquí usted puede hacer de todo, ¿no? Lo único que no puede hacer es insertar columnas. Filas todas las que quieran, pero columnas no puede insertar porque se corre la programación. Entonces, cuando pasen, la información le va a quedar corrida, no donde respectivamente la hemos programado. Aquí devuelvo. Entonces, cliente solamente me hace falta el de modificado. Si me voy para ventas, puedo crear una venta, la puedo almacenar, pero mira que siempre estoy trabajando. Si alguien viene aquí a darle botón derecho a mirar cualquier cosa, mostrar, no puede ver nada. Eso es donde el programa lo lleve. Esas listas, pues al final también lo ocultamos, ¿no? Con el que sería Hidden. Pero pues ahora voy a ocultarla aquí. Entonces aquí le digo nuevamente retornar menú. Me puedo ir al informe. Me puedo retornar. Ya ahí pues ya empieza a tener pues una cara como de programa, ¿no? Más ágil, más. Bien, vamos a terminar estos minuticos. Con eso terminamos la clase. Vamos a ir a programador. Y vamos a hacer los formularios de modificación. Algunos lo hacen dentro del mismo formulario, pero por programación a mí me gusta hacerlo en otro formulario, no sobre el mismo formulario. Entonces voy a hacer una copia de este, ¿no? Voy a copiar esta información, la voy a copiar en otro formulario. Entonces voy a insertar un formulario aquí. Botón derecho, insertar, user form. Este formulario por el name, como no tengo el name, el panel de name con F4 lo puedo hacer. O por ver propiedades, ¿no? Y lo voy a llamar clientes modificar. Yo siempre le doy así ese nombre para que me quede cerquita el formulario del otro cliente, del otro, ¿no? Porque cuando son muchos formularios, pues a veces uno se demora mucho tratando de localizar uno. Entonces yo siempre les doy el mismo nombre, modificar, para que me queden cerquitas y poderlos manipular más fácil. Esas son cositas que uno va aprendiendo y en la medida que uno va programando. Entonces ahora voy a copiar todo esto.
Control A de Control All. Control C. Y Control B. Aquí le puedo colocar modificar datos del cliente. Bueno, pues sin tanta cosa, pues como para que se diferencien, le voy a cambiar aquí el color a esto. Add color. Y fore color blank. Ustedes le colocan allá sus colores. Voy a bajar un poquito todo esto. Lo arropo y lo bajo. Este en lugar de almacenar lo voy a llamar actualizar por el name y por el caption. Actualizar y por caption actualizar. Y la búsqueda la voy a hacer por el nombre. La puedo hacer por la cédula, pero es como por cambiar. Entonces voy a insertar un combo box aquí, un cuadro combinado. Con esto lo puedo bajar otro poquito más. Lo arropo y bajo. Y este lo subo un poquito aquí. Y le puedo trazar como una línea. Copio esto. Le borro el caption. En el alto le voy a decir 3. Queda así.
Le pongo una etiqueta, control C, control V. Buscar cliente. Le puedo insertar una imagen en una lupita, ¿sí? Un combo box. Y a ese combo box lo voy a llamar por el name buscar cliente. Bravo. Y a ese botón le voy a cargar todos los clientes que tenga la base de datos. Entonces, tengo que venir a la base de datos de clientes. Y a todo esto le voy a dar un nombre de rango. Lista. Nombre cliente. Nombre de rango. Nombre de rango. Lista, nombre cliente. Me voy a Visual. Y a este botón por Row Source. Es lo mismo. Hemos repetido lo mismo. Lista. Nombre cliente. Cuando usted vaya a buscar a alguien, él automáticamente hace un autorrelleno. Después lo ordenamos, ¿no? Para que me lo saque ordenado. Es una macro donde la ordene. Una macro de grabación. Hasta ahí. La tarea sería que... Ah, bueno, nos falta engancharlo. Guardar. Lo voy a enganchar aquí. Modificar cliente. Entonces tengo que ir a modificar este menú que se llama menú clientes. Por programador visual, busco el formulario menú clientes y aquí lo programo. Entonces le digo menú clientes punto high y clientes modificar punto show. Menú clientes punto high y clientes modificar punto show. Ustedes le harían el de ventas para que practiquen.
Más tarde les hago llegar el video. Hoy no tengo clase también y les puedo hacer de una vez para que mandarles el video para los que quieran estudiar. Bueno, muy bien, compañeros. Hemos terminado la clase. Espero hayan entendido, espero estén entendiendo. Nadie me pregunta, nadie me dice nada. Pues espero que todos estén aprendiendo. Una feliz tarde para todos. Bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Le encargamos sí el video. Sí, señora. Porque es que la verdad hay que ponerles cuidado y uno en simultáneo no puede hacer el archivo. Entonces, por eso es bueno el video porque uno repasa, lo puede hacer Sí, con el ok. repaso. Ujú. Sí, de una. Más tarde les hago llegar el archivo. Bien, ¿listo? Listo. Bueno, muy Gracias. bien. Feliz tarde para todos.